Resolución de problemas analíticos en cinemática. La cinemática es la rama de la física que estudia el movimiento de los objetos sin considerar las causas que se producen, o sea, sin analizar las fuerzas. Se enfoca en describir cómo se mueve un cuerpo usando conceptos como la posición, la velocidad y la aceleración de este mismo. La cinemática cuenta con varios conceptos clave, los cuales son posición. Esta nos indica dónde se encuentra un objeto en un sistema de referencia. La siguiente sería el desplazamiento, es el cambio de posición de un objeto, este puede ser el sistema de referencia. Y la velocidad, que nos indica qué tan rápido y en qué dirección se mueve un objeto. También nos habla de aceleración. La aceleración es el cambio de velocidad en el tiempo a la cual se está viendo sometido este objeto. Hay diferentes tipos de movimiento que se incluyen dentro de la cinemática, que sería el movimiento rectilíneo uniforme, MRU, el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, MRUA, y el último sería el caída libre, que es cuando la única aceleración es la gravedad. ¿Qué es el movimiento rectilíneo uniforme? El movimiento rectilíneo uniforme se define al movimiento en el cual un objeto se desplaza en línea recta en una sola dirección recorriendo distancias iguales en el mismo intervalo de tiempo, el cual mantiene en todo momento su movimiento a una velocidad constante y sin ninguna aceleración. Las características principales del movimiento rectilíneo uniforme serían las siguientes. Nos indica que es una trayectoria rectilínea, o sea, el objeto se mueve en una línea recta. Velocidad constante, que indica que no cambia ni su magnitud ni su dirección, y consta de una aceleración nula, no hay cambios en la velocidad. Este consta de una fórmula principal, que es una ecuación básica para calcular el movimiento rectilíneo uniforme, la cual es x es igual a x0 más vt, donde x es la posición final, x0 es la posición inicial, v es la velocidad constante y t es el tiempo transcurrido. Como ya se mencionó anteriormente, el movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento con trayectoria recta y velocidad constante. Ahora veamos un ejemplo de un problema relacionado con este tipo de movimiento. Pero antes es importante que sepamos las fórmulas que podemos llegar a utilizar para resolver este tipo de problemas. Como podemos observar en la presentación se muestra una imagen de un triangulito que yo creo que la mayoría pues conocemos, y este nos ayuda a poder despejar las fórmulas, ya sea para encontrar la distancia, la velocidad o el tiempo. Este es muy fácil de utilizar, simplemente pues todo lo que se encuentra de manera vertical se divide y todo lo que se encuentra de manera horizontal se multiplica. Por ejemplo, si queremos encontrar la distancia, pues despejamos la distancia, que es la que está arriba, y nos queda la velocidad y el tiempo quedan de manera horizontal, entonces se van a multiplicar. Simplemente para encontrar la distancia multiplicamos velocidad por tiempo, y así sucesivamente, o sea, depende de lo que nos pide el problema, pues despejamos lo que necesitamos. Entonces, pues ahora sí, ya que sabemos cómo utilizar el triangulito, veamos el problema. Dice, un coche se mueve por una carretera recta durante 5 horas con una velocidad de 60 km por hora. Calcula la distancia que recorre. Bueno, sabemos que es un problema de movimiento rectilíneo uniforme, ya que nos dice que va sobre una carretera recta y lleva una velocidad constante de 60 km por hora, que es lo que hizo en 5 horas, ¿verdad? Bueno, durante 5 horas. Ahora sí, pues nos pide calcular la distancia. Nos vamos a nuestro triangulito, despejamos, que como al principio lo mencioné, si nuestra distancia pues está arriba, nos queda velocidad y tiempo de manera horizontal, entonces simplemente multiplicamos velocidad por tiempo, que en este caso pues el programa nos dice que es 60 km por hora por 5, lo que nos da un resultado de 300 kilómetros, y eso es igual a la distancia que recorre. Movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Uniforme acelerado, mejor conocido por sus siglas MRUA. Bueno, ¿y qué nos dice la definición? Bueno, nos dice que el movimiento rectilíneo uniforme acelerado es aquel que transcurre sobre una línea recta y en el cual el movimiento aumenta o disminuye su velocidad a una tasa constante. Dicha tasa es la magnitud que describe el ritmo con que la velocidad cambia y pues se llama aceleración.
Se podría considerar que hay tres características principales de este tema. La primera de ellas es la que la trayectoria es rectilínea, que nos dice que el movimiento es en línea recta. La segunda es que la aceleración es constante. Esto nos dice que siempre es la misma. Y la última nos dice que el cambio de la velocidad, que puede cambiar la velocidad a lo largo del tiempo. Pues esto nos dice que pues prácticamente que no va a ser la misma al inicio que al final. Ejercicio de MRUA. Para iniciar con un problema del MRU, tenemos que definir un poco cómo es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Esto quiere decir que un objeto tiene una aceleración constante. Esta va cambiando, pero constantemente. No es la misma en todo el recorrido. Para eso vamos a utilizar algunas fórmulas que vendrían siendo esta. La que más vamos a usar va a ser la de aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Esto debido a que toma desde el inicio una velocidad y luego al final va aumentando, por lo que se puede calcular mediante estas fórmulas. El ejercicio consta de que un automóvil lleva una velocidad de 8 metros por segundo hacia el norte. A los 4 segundos su velocidad es de 15 metros. Lo que tenemos que calcular es la aceleración y el desplazamiento en este tiempo. Siguiendo con el problema, vamos a ocupar la fórmula de aceleración y la fórmula de la distancia. Como dice que un automóvil lleva una velocidad de 8 metros por segundo hacia el norte, esa sería la velocidad inicial. A los 4 segundos sería el tiempo, su velocidad es de 15 metros por segundo, lo que sería la velocidad final. Sustituyendo los valores en la fórmula de la aceleración, tenemos que la aceleración es igual a 1.75 metros por segundo al cuadrado. Al dividir las unidades tenemos que metro por 1 es a metro y segundo por segundo es segundo al cuadrado, lo que nos da las unidades. Para la distancia hacemos lo mismo, vamos a reemplazar los valores, obtenemos lo que resulta de esto y tenemos que la distancia es a 46 metros. Y eso es todo. Aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad es la aceleración que experimenta un objeto debido a la fuerza gravitatoria de un cuerpo masivo como la Tierra. Se representa con la letra G y en la superficie terrestre tiene un valor aproximado de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Esto significa que cualquier objeto en caída libre aumenta su velocidad en 9.81 metros por segundo cada segundo si no hay resistencia del aire. Por ejemplo, tenemos esta manzana que está cayendo del árbol, en la que podemos observar cómo la fuerza va aumentando según la distancia y cuánto tarde en caer. Se puede aplicar en el cálculo de caída libre, ya que permite determinar el tiempo y la velocidad con la que un objeto caerá desde cierta altura. Y esto se utiliza mucho para actividades deportivas como el paracaidismo o en lanzamientos de objetos en física. También en el diseño de infraestructuras, como en ingeniería civil, se utiliza para calcular la estabilidad de un edificio o de algún puente frente a su propio peso y la aceleración gravitatoria, que sería pues la gravedad de la Tierra, ¿no? Que en este caso es 9.81. Órbitas de satélites y astronomía. Los científicos utilizan la gravedad para calcular la velocidad y trayectoria de satélites y planetas. Por último, tenemos la simulación de gravedad en entrenamiento astronáutico. Se emplean sistemas para simular diferentes valores de gravedad y para preparar astronautas para misiones en el espacio. Realmente hay muchas más aplicaciones de la aceleración de la gravedad, pero de momento te puedo explicar esas para que más o menos entiendas en qué situaciones se utiliza. Gracias por vernos.